Saludo con gusto en el estudio del financiero Bloomberg al diputado Jorge Romero, coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, gracias por estar nuevamente aquí. Al contrario, buenas noches, Guillermo, buenas noches a toda la gente que nos escuche y que nos ve. Pues para comentar los acontecimientos del país y las acciones que se toman, hoy particularmente una que tiene que ver con el respaldo a periodistas, medios de comunicación y a la protección de los propios periodistas, porque se da una situación que es preocupante. Por un lado, de manera cotidiana, desde la mañanera, el presidente critica y señala a periodistas, y por el otro lado tenemos ataques, crímenes contra periodistas que afectan como nunca antes a nuestro país. Y ustedes hoy tomaron una acción en la Cámara de Diputados que te agradecería que comentes con nuestro público. Sí, claro, Guillermo. Mira, antes que nada decirlo, a nombre de las diputadas y los diputados del PAN lo decimos, en verdad, más allá del discurso político, cuentan ustedes, Guillermo, y diciéndotelo a ti, que sea extensivo a todas las mujeres y todos los hombres que se dedican a garantizarnos nuestro derecho como ciudadanía de informarnos con lo que pasa en este país, toda nuestra solidaridad, en verdad toda, Guillermo, porque sabemos que están viviendo y atravesando por una fase muy difícil en este país. Este es el país, datos oficiales, Guillermo, en donde sin estar en guerra, más asesinatos contra periodistas ha existido. Y además asesinatos vinculados al ejercicio de su profesión. Esto es terrible. Es que esto es un ejemplo más de cómo este país, en verdad, en algo tiene ya que cambiar, Guillermo. No podemos seguir con esta inercia. Y además, lo decimos con absoluta claridad. Por parte de quienes creemos debiera de ser el principal responsable de calmar los ánimos, de extender la mano que apoya, de extender pues, la protección del Estado, precisamente a los periodistas por ejercer su función, cuando a veces guste o a veces no, pues nos encontramos con que es la persona que quizá más aviva el fuego. Porque todos sabemos lo que pasó en Houston. Y es un caso de por sí, en sí, verdaderamente grave y preocupante. Pero lo que le siguió fue el hostigamiento al periodista que lo hizo público. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué fue de aquel opositor que convocaba al periodismo a que se hicieran públicos los actos de corrupción, a que se denunciaran las actitudes ilegales de los servidores públicos? Yo no sé dónde quedó. Pero ese otro Andrés Manuel está absolutamente en el pasado. Y este es un solo ejemplo, Guillermo, de miles que hay, de cómo se ha convertido en exactamente todo aquello que él juró combatir. Toda nuestra solidaridad. Están acudiendo a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile. Así es. Hoy fuimos un grupo de diputadas y diputados del PAN precisamente a llamar la atención. Ese es el término. Fuimos a llamarle la atención a la persona, a la mujer que acabas de mencionar, Michelle Bachelet, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a que voltee a ver a México y que ojalá pueda hacer un informe y que pueda hacer un cúmulo de recomendaciones para el gobierno de este país, porque perdón que lo diga, si tenemos que acudir a una instancia internacional es porque la instancia nacional, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué ha hecho al respecto? Pues en verdad es pregunta, por si me está oyendo la titular, no solo con respecto a este tema de periodistas, con respecto a cualquier otro. ¿Qué es lo que ha hecho nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos? Claro que esta inactividad es el producto, es el resultado, es lo que pasa cuando nombras a personas que le responden más a una persona o a un color en lugar de a su función imparcial que debiera de tener. Esa es la consecuencia de apoyar a una persona que lo que tener una playera cromática puesta y no la de los intereses nacionales. Y lo que buscamos, insisto, es que si no va a poder ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ojalá lo pueda hacer la alta comisionada que se ocupe de los derechos humanos a nivel internacional, para que haga recomendaciones que le urgen hacerle a este gobierno de nuestro país. Diputado Jorge Romero, el periodismo crítico está amenazado como nunca antes. Y como tú dices,
donde se debería alentar el Estado de Derecho, a la protección a los derechos humanos, la protección a la libre expresión de las ideas, la garantía de la libertad de prensa, ahí es donde empiezan los ataques, ya no solo la descalificación a medios nacionales, como ha venido ocurriendo, y a periodistas críticos, sino incluso a medios internacionales. Hoy en la mañanera escuchamos palabras ofensivas contra el Washington Post, el New York Times, el Financial Times, en fin, prensa internacional que se ha animado a tomar este tema de los ataques a la prensa mexicana por parte del gobierno que encabeza López Obrador y a pedir que intervengan otros gobiernos. Incluso el Washington Post le pide a Biden, al presidente Biden, intervenir para detener esta ola de ataques críticos desde la presidencia de la República contra la prensa crítica. Era terrible, Guillermo. Mira, en verdad, ya solo le faltó meterse contra la prensa de Tailandia, de Mauritania. Mira, y lo que en el fondo es terrible, Guillermo, no sé qué tantos de los que nos escuchen coincidan. Lo increíble es que sea según cómo opine esa prensa de su gobierno. Déjame ponerte un ejemplo muy simbólico y muy actual. Carmen Aristegui. A ver, cuando fueron años de respaldarlo, años, Guillermo, de mencionar que él hacía un papel crucial para este país, pues fanfarrias a Carmen, aplausos a Carmen, la valentía de la Casa Blanca por Carmen. Pero si se le ocurre a Carmen Aristegui o a cualquier otro comunicador, Guillermo, criticarle a su gobierno, cuando además existen pruebas para hacerlo, entonces ya es una conservadora y una traidora al movimiento y una ingrata. Entonces, mi reconocimiento o no a un medio depende de cómo opinen de mí. Por favor, si los que somos servidores públicos, a todos nos ha tocado, porque viene con el paquete de ser servidor público, el que hablen de ti para bien o para mal. Y uno tiene que entender que tiene que aguantar vara. Y teniendo esa responsabilidad del gobierno a nivel nacional, en verdad creía que todo iba a salir bien y que 130 millones de personas vamos a coincidir en que todo le sale bien. Pues el derecho, así lo decimos, Guillermo, no solo es el de los periodistas a expresarse con libertad. La otra cara de ese derecho es la que tienen 130 millones de personas de conocer lo que está sucediendo. Un ataque a la libertad de expresión a los periodistas es un ataque directo al derecho de la gente a informarse y de manera plural. Trágico. Diputado Jorge Romero, en los últimos días hemos visto una acción tras otra del presidente, pues no puedo usar otra palabra, para encubrir la conducta y las acciones de su hijo. Y entre más se mueven, más se hunden. Por lo menos esa es la impresión general. A pesar de lo cual el presidente no parece querer dar tregua a esta situación. Y lejos de aquel López Obrador que tú referías, demandando y exigiendo aclarar e investigar hechos que pudieran ser presumiblemente actos de conflicto de interés o de corrupción, el presidente se ha aferrado a la defensa de su hijo. Mira, yo lo veo en dos aspectos, querido Guillermo. El aspecto que creo yo es natural y que creo que cualquiera haríamos, que creo que es absolutamente comprensible, es ¿qué no das por un hijo? A ver, esa parte que es humana se entiende. Se entiende que este sea un caso muy distinto a todos los que le han pasado antes a él. El punto es que, más allá de lo que las autoridades al final consideren que sucedió o no, Guillermo, y tienen que hacerlo, porque el Partido de Acción Nacional ya denunció formalmente ante las fiscalías. En el PAN no nada más estamos dando entrevistas críticas, denunciamos ante las fiscalías el potencial cometimiento de conductas delictivas. Pero nos queda absolutamente claro, Guillermo, que más allá de las conductas, lo que se desmoronó delante de todo el país y sobre todo delante de su espejo, fue todo un discurso donde nos dimos cuenta que su principal círculo es el primero que no escucha ese discurso. Porque yo lo he dicho y lo repito porque lo creo. Yo en verdad creo que él, el presidente López Obrador, él como individuo,
Es una persona desapegada a lo material. Se le nota, se le ve a él. Qué duro ha de haber sido para él darse cuenta cómo, insisto, no es solo su hijo, su círculo más cercano no hayan creído ni en ese decir, ni en ese actuar. No piensan ellos que con un par de zapatitos es suficiente en esta vida. Y como también lo hemos dicho, tener más de un par de zapatitos está mal. Por supuesto que no. Lo que creo que debe de estar muy fuerte, insisto, es la incongruencia de no tener seguidores de sus postulados ni en su gente más cercana. Eso es, creo yo, una fase, un parteaguas de un antes y un después para la 4T, porque la gente lo está viendo y no va a dejar de verlo. Y él insiste en que sigan viéndolo, porque como bien tú dices, él insiste en seguir tocando el tema. Ante las denuncias formuladas por ustedes, sobre todo ante autoridades del país y de Estados Unidos, porque también se interpusieron ahí acciones para investigar el posible conflicto de interés y lo que hubiera. ¿Qué supones que va a suceder con todo esto? Pues mira, en Estados Unidos yo creo que se cuece aparte. Nosotros creemos que la SEC, que es pues la comisión ante la cual la senadora Gálvez interpuso esta denuncia y que se habrán de abocar más a la empresa norteamericana, Baker & Hughes, pues nosotros sinceramente creemos que esto que ellos consideran un insider trading, por así decirlo, conflicto de interés, potencial tráfico de influencias, es algo que se va a investigar y creemos que con mucha puntualidad. No sabemos qué va a pasar con las autoridades mexicanas, Guillermo. Lo que deseamos es que hagan su trabajo. Y con todos, no vaya a sonar a que un panista venga a decir que las procuradurías hagan su trabajo con el oficialismo. No. Que quien procura justicia haga su trabajo con absolutamente todos los casos. Personas que deban de hacer su trabajo, pero que el gobierno no sea una excepción. Eso es lo que pedimos, vivir en un Estado de Derecho real. Diputado Jorge Romero, muchas gracias por estar aquí. Guillermo. Jorge es el líder de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Hay otros muchos temas por hablar, ya estaremos charlando acerca de ellos. Hoy por lo pronto este es el que nos ocupa y te agradezco mucho que hayas venido al estudio para platicar con nosotros. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches a ti y a toda la gente que nos vio y nos escuchó. Hasta pronto, Jorge. Muchas gracias. Enseguida